Hoy es martes 4 de mayo del 2021, estamos en Buenos Aires. Es la tercera ronda de conversaciones sobre la problemática de genocidios en el siglo XX y XXI. Este es un ciclo de diálogos en profundidad con diferentes expertos sobre la temática, y hoy vamos a estar hablando sobre el genocidio armenio, pero desde un ámbito de las cuestiones internacionales y los actores internacionales, desde un abordaje internacional de lo que fue este genocidio que no solo nos marcó a una comunidad y una diáspora muy significativa, sino que también en la Argentina, nosotros como país receptora y también en estos momentos viviendo también tensiones a lo largo de todo este año y el año pasado en las zonas que tienen que ver con las cuestiones con Armenia. Estamos hoy en el CEPI, en el Centro de Estudios de Política Internacional, dentro de lo que es el Observatorio de Asuntos Humanitarios. Ya tuvimos la semana pasada la primera charla que estuvo la profesora Florencia Musante Grau, hablando específicamente sobre el concepto de genocidio y los genocidios históricos como la Shoah, como el genocidio del Pol Pot, como el genocidio de Holodomor. Después estuvo también María Eugenia Carbone, que es la representante de la Red Latinoamericana de Prevención de Genocidio y de Atrocidades Masivas y del Auschwitz Institute para la prevención de genocidio y de atrocidades masivas acá en Argentina, que también nos estuvo hablando de qué hacen hoy estas instituciones para todo lo que tiene que ver con la educación y la prevención de genocidio, tanto desde la gestión como la academia, como también desde el ámbito civil. Después, el miércoles pasado estuvimos con la magíster Silvia Perazo hablando de genocidios africanos, no solo limitándonos al terrible genocidio ruandés de 1994, sino a otros genocidios que están pasando y que estuvieron pasando, como Sudán del Sur y en diferentes lugares de África. Sí se perdieron esas charlas sumamente enriquecedoras, ambas charlas. Pueden entrar a nuestra página de la web o a nuestra página de YouTube del CEPI y revivirlas. Ahí tienen el contacto también con las profesionales y con las expertas que pueden también vincularse, porque esta es la idea de estos encuentros, poder vincular la academia con la sociedad civil y con las personas que están en la gestión para poder hacer un diálogo en profundidad y no solo conmemorar y recordar estas atrocidades, sino también para prevenir y para estar atentos, porque lo que bien marcamos en los primeros dos encuentros es que los genocidios son procesos, y como procesos que vimos que había por lo menos 9 diferentes etapas, como proceso es importante tener alertas tempranas, y mucho tiene que ver la academia y la observación inmediata de los acontecimientos cuando hay cuestiones que tienen que ver con clasificación, con todo lo que tiene que ver la separación, todo lo que tiene que ver con la información y los medios de comunicación, el abuso de autoridad por las autoridades locales, como vimos específicamente en términos de los genocidios africanos, y tener alertas tempranas para parar todo ese círculo terrible que genera el término genocidio. Así que le paso la palabra. Gracias, Esteban, por hacer hoy de coordinador de esta charla. Él es colaborador del CEPI, está dentro del Observatorio de Asuntos Humanitarios que coordina Paula Cortés con Hernando Fredes. Así que, Esteban, todo tuyo y bienvenido, y muchas gracias a nuestro querido Leonardo Jequimián, colega mío personal hace 20 años, él está hace 25, creo que en el Ministerio de Defensa, yo hace 20, más o menos, yo desde el 2001, así que este año estoy cumpliendo los 20 años dentro del Ministerio. Nos conocemos de muy jóvenes, seguimos siendo jóvenes, pero con un poco más de experiencia, y hemos trabajado realmente, y es un placer tener a él, no solo como experto de los temas internacionales, de defensa y de política internacional, sino también que tiene un plus, obviamente, ser de la comunidad armenia, que eso también hace que no solo lo cuente como un profesional, sino con un sentido de pertenencia
mucho más importante. Así que te agradezco de corazón. Gracias Es a vos, muy Luciana. importante para nosotros tratar este tema, tratarlo con el mayor de los respetos hacia la comunidad y hacia la comunidad argentina que asume el genocidio como propio también, porque abrazó desde primer instancia a toda la comunidad armenia y lo sigue abrazando y lo seguimos abrazando con el dolor y la resiliencia que ustedes sienten en este momento. Así que gracias, Leonardo, por estar acá, por transmitir tus conocimientos y por haber aceptado estar con el CEPI hoy. Así que muchas gracias y Esteban, todo tuyo. Bueno, muchas gracias, Luciana. Buenos días, bueno, buenas noches en realidad a todos y a todas. Muchas gracias por hacerse presente en lo que decía Luciana recién, nuestro tercer encuentro en estas charlas con diálogos en profundidad, que tiene como eje temático los genocidios del siglo XX y el siglo XXI. Hoy particularmente vamos a estar hablando sobre el genocidio armenio en conmemoración del 106 aniversario. Ahí van llegando más personas. Y tenemos la suerte de tener como invitado de honor y orador en este panel a Leonardo Equimián, que a modo muy introductorio voy a leer muy brevemente su CV. Es abogado, licenciado en Ciencias Políticas con especialización en Relaciones Internacionales y también traductor público en inglés por la Universidad Católica Argentina. Muchos títulos, también es doctorando en Ciencias Jurídicas actualmente por la Universidad Católica, pero es una persona que ha tenido mucha trayectoria también en cursos de posgrado y dando clases en el exterior. Es funcionario de carrera, como bien mencionaba Luciana, dentro del Ministerio de Defensa. Actualmente ocupa el cargo de coordinador de temas internacionales en la Secretaría de Investigación, Política Industrial y Producción para la Defensa. Y además, y por último, es delegado de la Asociación Civil Unión Compatriótica Armenia de Marash en el Foro de Instituciones Armenias de la República Argentina. La idea es que Leonardo nos pueda dar una charla y que hacia el final del encuentro podamos tener preguntas, así que todas las preguntas que vayan surgiendo, tanto en Facebook como acá en el Zoom, por favor nos las hacen llegar por el chatbox y nosotros se las vamos a ir moderando después a Leonardo. Así que sin robarle mucho más tiempo, Leonardo, el escenario es tuyo. Bueno, muchas gracias Esteban, muchas gracias Luciana, primero por la invitación, segundo por tus palabras recién. La verdad que me siento muy, muy a gusto, más allá de lo doloroso siempre que tiene este tema, de estar acá con ustedes. La verdad que preparar esta charla ha sido todo un desafío. Uno está, la verdad, sinceramente acostumbrado a dar exposiciones, pero usualmente no me refiero en particular a la cuestión de genocidio armenio, porque como vos bien decís, tengo otras áreas de trabajo, pero por supuesto es un tema que siempre he analizado y siempre he tratado de entenderlo, porque si yo me pongo en una postura netamente humanista es inentendible lo que sucedió. Y es digo que fue todo un desafío porque hice un sincero esfuerzo por dejar de lado la emoción y trabajar como un investigador que analiza hechos históricos y hechos del presente, con sus herramientas teóricas, particularmente de las relaciones internacionales, que es nuestro campo, ¿no? Creo haberlo logrado, pero sin perjuicio de ello, es una de esas cuestiones donde la objetividad pasa por la verdad, no por decir acá hay dos posturas y entonces no va, en eso no va, y lo he tenido que discutir en algún ámbito, incluso en el ámbito universitario, que son temas donde la verdad necesariamente implica una toma de posición. Con ese espíritu voy a proponerles algunos comentarios, algunas cuestiones. El otro gran desafío es tratar de sintetizar en unos minutos un tema que tiene muchísimas aristas, que cuanto uno más lo estudia, más se da cuenta todas esas aristas y cómo acá tienen que ver desde cuestiones éticas, filosóficas, hasta intereses puramente coyunturales, directos, indirectos, intrínsecos, extrínsecos. Y entonces, bueno, hemos intentado hacer un esfuerzo de síntesis
que por supuesto quede abierto a seguir profundizando en el lapso que tengamos para preguntas y comentarios, y también a posteriori en la medida o en la forma que a ustedes les parezca que podamos hacerlo. Vamos, voy a compartir, no quise hacer una presentación académica tipo clase con un PowerPoint, pero, y con Paula lo conversamos un poquito, finalmente algunas placas vamos a mostrar para ordenar un poquito el debate, para mostrarles un par de mapas que me parece que pueden ayudar a entender un poquito más esta cuestión. Así que si me permiten, rápidamente voy a compartir la pantalla. Vamos a ponerlo en modo presentación. Ya te estamos viendo la pantalla, ¿eh? Sí, lo estoy tratando de poner en modo presentación. Ahí estamos. Bueno, acá estamos nosotros en la presentación, por supuesto. A ver, esto sería un poco la estructura de lo que vamos a tratar de exponer. Voy a enfocar en algunos puntos más que en otros, algunos los voy a dejar más que nada esbozados, pero para que se den una idea, creo que hay que comenzar por plantear qué es el genocidio armenio, a qué llamamos genocidio armenio y por qué fue un genocidio. Me alegro que, digamos, hayan tenido una charla previa, muchos de los que están hoy aquí, donde se abordó conceptualmente qué es la cuestión de genocidio. Quizás lo interesante, seguramente habrán hablado de Lemkin, es remarcar una vez más que él crea de alguna manera este concepto y se aboca a estudiar la cuestión de genocidio cuando toma conocimiento justamente del genocidio armenio, ¿verdad? Hay que referirse a los hechos históricos, tratar de entender cuál era la situación en 1915. Como vamos a decir después, esto es algo que antecede a 1915 y excede varios años a ese año que es de alguna manera significativo o es un hito. No podemos dejar de interiorizar que estamos hablando del momento de la Primera Guerra Mundial como entorno de la masacre de los armenios, propiamente lo que en armenio se denomina la gran tragedia, y también los hechos de la inmediata posguerra, que creo yo tienen mucho que ver con la problemática actual del genocidio, que es la falta de reconocimiento por parte de Turquía, más aún, la negación del genocidio por parte de Turquía. Luego vamos a hacer referencia a algunos factores geopolíticos intrínsecos y sobre todo los extrínsecos que tienen que ver con las relaciones internacionales, como decía, la evolución histórica hasta hoy y alguna reflexión final. He elaborado 5 premisas que de alguna manera buscan explicar esta situación. Antes que nada, como les decía antes, permítanme que un segundo, yo tengo que... Voy a pasarlo a modo notas en algún momento para poder ver a su vez mis notas propias, pero creo que igualmente se ve, ¿no? Se ve bastante, ¿sí? Sí, se ve bien y la fuente está en un buen tamaño, así que no te preocupes. Perfecto, porque así me permite a mí pivotear con otro texto. A ver, es interesante recordar una vez más, aunque parezca un lugar común, que, como dice alguien irónicamente, el primer reconocimiento del genocidio armenio lo hizo Hitler, que en un discurso pronunciado el 22 de agosto de 1939, perdón, no en un discurso, sino en una conversación con sus colaboradores, dijo algo así como: ¿quién habla aún hoy del exterminio de los armenios? En otra parte van a encontrarlo como aniquilamiento, en otra parte como... pero es una palabra en alemán que significa terminar con los armenios. Hablando de la necesidad, según él, de terminar con el problema judío en Alemania. Aludía a la inminente campaña de Polonia y anunciaba la dimensión genocida de su política de guerra, que culminó, como ustedes saben, con la Shoah. Años atrás ya, como decíamos antes, Rafael Lemkin, este joven en ese momento, en 1920, 1921, judeo polaco, había quedado horrorizado al enterarse qué es lo que había sido en realidad esas masacres, ¿no?
Lemkin en realidad lo que abogaba era más que por una definición académica, que al principio ni siquiera utilizaba, era por la sanción internacional del delito de genocidio, que se considera verdaderamente un delito contra la humanidad. Pero esto recién va a ocurrir en diciembre de 1946, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas por primera vez habla del crimen de genocidio, entendiéndolo por tal una negación del derecho de existencia de grupos humanos enteros. Y luego, como ustedes saben, la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio de 1948 explicitó mucho mejor cuáles eran los elementos que constituían este delito, ¿no? Incluso si uno va a el diccionario de la Real Academia Española, encuentra que la palabra genocidio está definida como el exterminio o eliminación sistemática de un grupo humano por motivos de raza, etnia, religión, política o nacionalidad. Muchos de estos elementos se aplican literalmente a la masacre de armenios ocurrida alrededor del año 1915, ¿no? Ratificar o reflexionar que la terminología proviene de un joven impactado al conocer la masacre de armenios no hace más que ratificar, decía, la necesaria vinculación conceptual entre la palabra genocidio y aquellos sucesos históricos. En síntesis, uno puede decir, si dice, bueno, ¿qué es el genocidio armenio? Y es el plan de exterminio de un número que vamos a entender que es un estimado de 1,5 millones de personas, 1,5 millones de personas, que vivían en el Imperio Otomano, principalmente entre 1915 y 1923, pero si nos vamos a remontar a masacres del año 1895-96, por ejemplo, donde se calcula que otros 300.000 armenios perdieron la vida. Es realmente, hoy reflexionábamos con mi esposa, que conoce muy bien el tema también, que si no hubiera sido por el genocidio si no hubiera habido el genocidio de 1915, hoy estaríamos de todas maneras reclamando por aquel genocidio armenio de 1895, de 300.000 personas, nada menos. Si bien, como les decía entonces, estas agresiones sistemáticas arrancan incluso antes, hay testimonios de matanzas del año 1865, por ejemplo, de unas 10.000 personas, que por supuesto afectaron a otras minorías étnicas que vivían en el entonces Imperio Otomano. Pero para analizar esto un poco más sistemáticamente, volviendo a la placa, que entiendo que ustedes siguen viendo, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, los armenios junto a otras minorías no turcas se convirtieron en realidad en el chivo expiatorio de la decadencia de un imperio que, habiendo perdido su proyección europea, buscó extender su espacio vital, étnico y territorial hacia el este. Yo creo que esto es importante entenderlo, el contexto en el que se dio el genocidio armenio, desde un punto de vista de la decadencia de un imperio que perdía su proyección europea, definitivamente, después de muchas décadas y hasta siglos, ¿no? Permítame hacer un poquito de historia, trataré de ser lo más sintético posible. Armenia es un país, una nación que está ubicada al sur del Cáucaso, pero que llegó a extenderse a todo lo que se llamaba la Anatolia oriental, por lo menos. Su territorio nacional histórico llegó a abarcar un área de alrededor de 400.000 kilómetros cuadrados. Para que se den una idea, actualmente la República de Armenia tiene una extensión de 30.000 kilómetros cuadrados. O sea, no llega al 10% de su territorio. Es equivalente a lo que es nuestra provincia de Misiones, ¿sí? Fue el primer país en adoptar el cristianismo como religión oficial en el año 301, creó su propio alfabeto en el 406, fue invadida sucesivamente por asirios, arqueménidas, seleucidas, romanos, bizantinos, árabes, fue territorio de paso de los cruzados,
invadida por mamelucos, mongoles, turcomanos, hasta caer definitivamente en las manos de los turcos otomanos, ¿no? Incluso lo que entre los siglos XI y XIV sería el reinado armenio de Cilicia, comprendía ciudades muy antiguas situadas sobre la ruta de las caravanas de mercaderes que bordeaban los montes anatolios. Su ancianidad está documentada, por ejemplo, por el león hitita del siglo IX a.C., que estaba en las puertas de la ciudadela de Maraş y que se conserva en el Museo Oriental de Estambul actualmente. Voy a nombrar a Maraş varias veces, permítanme, porque lo voy a tomar como caso testimonial, porque es el pueblo de donde vinieron mis abuelos, de donde lamentablemente tuvieron que escaparse en 1920, pero providencialmente hicieron que hoy mi familia y yo mismo estemos aquí, ¿no? Siempre uno dice, no hay casi mejor testimonio del genocidio que nuestra presencia en la diáspora, ¿no? Porque si no, no fue como otras migraciones que tuvieron que ver con cuestiones socioeconómicas de una coyuntura determinada. Aquí era salvar la vida. Desde 1507 hasta 1829, Armenia fue dividida entre el Imperio Turco-Otomano y Persia, y posteriormente entre los imperios Turco-Otomano, Persa y Ruso. El paso de los siglos bajo dominio otomano no impidió que en el siglo XIX existiera en Anatolia Oriental una serie de ciudades de numerosa población armenia, tales como Adana, Maraş, Jaén, Zeytún, Mersin y Aintab. Estoy seguro que si hay armenios escuchando se van a sentir identificados con esto porque hoy tenemos aquí comunidades, como decimos nosotros, Maratzi, Adanatzi, Antapzi, Jayensi, que significa venido de o oriundo de tal lugar, ¿no? Pero para ir ya a los momentos álgidos que tuvieron que ver con el genocidio, este progreso de las comunidades armenias llevó a una creciente voluntad de autonomía, de cambiar ese estatus, porque realmente en el Imperio Otomano tenían las minorías étnicas no turcas y no musulmanas un estatus inferior. Y esto fue generando un cierto recelo en el establishment, sobre todo alrededor del sultán, el rey absolutista turco, Abdülhamid II, que reaccionó fomentando enfrentamientos contra los armenios. De ahí estas matanzas que se dieron entre 1894 y 1896, que llegaron a contabilizar cientos de miles de muertos. Pero lo peor estaba por llegar. La verdad, y en esas paradojas de la historia, lo que fue bien recibido por los armenios, que fue la rebelión de los llamados jóvenes turcos, compuestos básicamente por oficiales y por políticos jóvenes, generacionalmente hablando, respecto de los que estaban en el poder, que venían con un discurso y en principio una intención de generar una renovación de la política turca, de ir hacia un régimen más democrático en principio, terminó siendo una trampa mortal. Los jóvenes turcos hicieron una revolución constitucionalista en 1908 que parecía compartir la idea de una ciudadanía igualitaria con las minorías, sobre todo griegas, armenia y judía. Porque, como les decía, hasta ese momento vivían en un plano jurídico de segundo orden, eran ciudadanos de segunda. Sin embargo, esto no fue así. La Primera Guerra Mundial significó un retroceso muy fuerte en la cuestión de lo que hoy denominamos los derechos humanos de estas minorías en el Imperio Otomano. La Turquía que entra en la guerra lo hace sedienta de un triunfalismo porque ya venía de numerosas derrotas, sobre todo lo que había sido la guerra contra Rusia de principios de la década de 1870. No estaba recuperada la aplastante derrota en la guerra de los Balcanes de 1912-1913, que llevó a la independencia de Bulgaria, de Grecia. El ejército estaba reorganizado en manos del Estado Mayor alemán. Alemania, ahora vamos a comentarlo, tenía intereses geopolíticos en la zona, sobre todo lo que era el ferrocarril a Bagdad, que no estaba aún finalizado.
El 2 de agosto de 1914, Turquía firma un tratado secreto con Alemania para entrar en la guerra y a fines de octubre bombardeó con ayuda alemana varios puertos rusos del Mar Negro, sin una previa declaración de guerra. El 1 de noviembre Rusia le declara la guerra a Turquía porque aspiraba también a quedarse con los restos del imperio. Y Francia en 1914 era dueña del 60% del capital extranjero del imperio, por lo que tampoco quería perder ese baluarte y también entra en guerra con Turquía. El ministro de Guerra de Turquía, Enver Paşa, que era uno de los líderes de este gobierno de los jóvenes turcos, aspiraba a arrollar al ejército ruso del Cáucaso. Tenía 150.000 hombres bien adiestrados frente a 100.000 adversarios no tan adiestrados por la parte rusa. Su objetivo era alcanzar el petróleo de Bakú, ayer y hoy, y levantar a su favor a los pueblos que ellos llamaban panturianos. Ahora vamos a hablar un poquitito más del panturismo, panturquismo. Sin embargo, esto era mediados de 2014, tras menos de un año de operaciones, 1914, perdón, puede verse un movimiento aliado de pinzas sobre el Imperio Otomano, con el peligro incluso de la caída de Constantinopla por el avance franco-inglés. Recuerden la batalla de Galípoli, ¿sí? Que empieza en abril de 1915, y ahí hay que señalar la resistencia turca nacional, que hizo que finalmente para enero de 1916 los aliados fueran rechazados. Pero por otro lado seguían las derrotas en el este frente a los rusos, que contaban con muchos soldados de origen armenio, porque ahí se daba la situación que había armenios en los dos bandos contendientes. Algunos fueron reclutados por el ejército turco y otros por el ejército ruso. Ahora, en la medida que se fue dando las matanzas, las masacres de los armenios, muchos de estos armenios se enrolaron en el ejército ruso para defender a sus connacionales. Y hago un punto en esto porque es al revés de lo que suelen decir los turcos, que alegan que los armenios conspiraban a favor de los rusos contra Turquía y que por eso fueron necesarias, entre comillas, este tipo de represalias y las deportaciones de armenios. En realidad, la mayoría, la gran mayoría, por supuesto que había sectores revolucionarios entre los armenios, pero la gran mayoría hizo o cumplió con sus deberes cívicos. Quizás no a voluntad, porque como venimos viendo, ya desde 30 años antes, 20 años antes por lo menos, estaban pasándola mal, hablando mal y pronto. Pero esas masacres empujaron a muchos armenios a luchar más vehementemente contra los turcos. Al mismo tiempo comienza la rebelión árabe al sur, en Transjordania, en Irak. En definitiva, el imperio se estaba desintegrando y peor aún enfrentaba el peligro de quedar absolutamente bajo dominio extranjero. Con estos hechos, los jóvenes turcos tienen la excusa necesaria, podríamos decir, para liquidar a los armenios sospechosos de lealtad por su ansia de libertad y emparentados por su cultura y religión, más con Europa y Rusia que con la sublime puerta, como se decía, del imperio. Así llegamos a esta gran tragedia, que seguramente ustedes en lo básico deben conocerlo. Permítanme simplemente mencionar dos cuestiones, una cualitativa y otra cuantitativa. Desde el punto de vista cualitativo, hay una especie de proceso, como vos bien decías antes, Luciana, porque se van dando etapas. Primero fueron eliminados los dirigentes e intelectuales, ¿sí? Esto es lo que sucedió básicamente en el 24 de abril de 1915, comienza ya en la madrugada, nos dicen ya el día 23, con el arresto de unos 650 armenios, 200 y pico en un primer momento, y en pocos días se completan 650
destacados armenios. Estamos hablando de políticos, estamos hablando de periodistas, estamos hablando de eclesiásticos, podríamos decir de alguna manera, la élite del pueblo armenio que se encontraba sobre todo en Estambul, en Constantinopla, ¿no? Cientos de intelectuales, entonces políticos y eclesiásticos, fueron arrestados y posteriormente llevados al interior de Anatolia, donde se los asesinó, en la gran mayoría. Algunos consiguieron ser liberados, en muchos casos porque hubo ciudadanos turcos que, preocupados por esa situación, intercedieron por ellos. Los armenios conocemos bien, por ejemplo, el caso de un sacerdote, Gomidás, que era también músico, pero que quedó tan impresionado por lo que vivió en esos meses, creo que estuvo detenido, que se enloqueció y murió en París años después en un hospicio psiquiátrico. Este primer golpe contra la cabeza del pueblo armenio tenía como finalidad eliminar a la dirigencia, lo que es otra muestra de que se trató de un premeditado plan de exterminio. La segunda etapa fue la eliminación de los hombres aptos físicamente y en edad de combatir, aquellos entre 18 y 40 años que respondieron al llamado otomano de movilización por el reclutamiento en frente a la guerra. Les recomiendo en ese sentido la película La Promesa, que se estrenó hace unos pocos años, en 2016, muestra bastante bien, de manera fidedigna, lo que fue ese reclutamiento forzoso y cómo muchos de esos armenios luego terminaron asesinados. Hay otra película que se llama El Corte, que es menos conocida, que también lo muestra de una manera realmente brutal, The Cut en inglés. Al estallar la guerra y entrar en ella la Turquía, los jóvenes armenios, como cualquier otro ciudadano otomano, tuvieron que cumplir con el deber cívico. Sin embargo, los conscriptos armenios fueron transformados en soldados obreros, destinados a construir caminos y vías férreas para luego ser, en muchos casos, aniquilados en puestos de retaguardia, como carne de cañón prácticamente, siendo obligados en muchos casos a cavar sus propias fosas, sus propias tumbas. Leo, perdóname que te interrumpa. No. Estamos, por lo menos en mi pantalla, solo estoy viendo la primera slide que dice premisas. No sé si vos podés ir pasando las diapositivas. Sí, no puedo ir pasando, pero todavía, sinceramente, como dije, son pocas diapositivas. Perfecto. Estamos en las premisas. Listo. Y estamos en las premisas. Sí, bien, sí. Perfecto. Yo por las dudas, porque por ahí... Te agradezco. Más y quedó estático. Listo. No. Yo les digo cuando paso, así me dicen si se va viendo. Bien. Voy a tratar de apurar un poquitito y en 20 minutos más o menos, estar abierto a las preguntas. Hay una tercera etapa, entonces, que es abarcó a mujeres, niños y ancianos. O sea, en una segunda etapa, los hombres en condiciones de combatir, y acá es cuando viene el momento de las deportaciones. Comenzaron en mayo, básicamente, de 1915, con destino final a los desiertos de Siria y Mesopotamia. Por ejemplo, en Marash, la ciudad de mis abuelos, la deportación más importante partió el 28 de mayo y poco a poco fueron muriendo en el desierto, la mayoría de los que fueron deportados, al norte de Siria y sobre todo en Deir Zor, que es el nombre del desierto que todos los armenios conocemos tristemente. Los más fuertes o afortunados llegaban a Alepo. Como señaló el embajador norteamericano en ese momento, que era Henry Morgenthau, nuestro conocido en relaciones internacionales Henry Morgenthau, las deportaciones constituían un nuevo método de matanza, utilizado posteriormente por los nazis contra gitanos y judíos. Además de la muerte de, como veremos, 1,5 millones de armenios, los armenios sufrieron un saqueo de sus propiedades y las apropiaciones ilegítimas de sus bienes para que no quedaran rastro de subsistencia en Turquía. Viviendas particulares, comercios, centros culturales, escuelas y principalmente el signo identitario más evidente de la minoría armenia, sus iglesias, en lo que realmente constituyó un genocidio cultural, como dice mi colega Diana Dergarabetian en un reciente artículo.
Además, muchos fueron forzados a islamizarse, muchos tuvieron que ocultarse, se habla de los armenios ocultos, aún hoy hay algunas investigaciones realmente muy impresionantes. Sobre todo se apropiaron niños que habían quedado huérfanos y se los crió como hijos de musulmanes, y también jóvenes mujeres que eran convertidas al Islam y se las tatuaba como marca de ganado en signo de pertenencia y subordinación. La masacre abarca un número estimado de 1,5 millones de armenios. Hay muchas fuentes, obviamente, pero incluso fuentes turcas hablan de 800.000 armenios muertos. Y en otros casos se llega hasta 2 millones de personas que perecieron, sea por matanza directa o murieron en las deportaciones. Acá sí voy a pasar a las placas siguientes, aunque después volvamos por acá. Voy a aprovechar que estamos en modo notas para ir directamente a esta placa. ¿Ven el mapa? ¿Sí? En este mapa se ve claramente cómo se produjeron... ¿Se está viendo en Facebook? ¿Sí? Ahí me dicen que en Facebook no se ve, pero bueno. Después lo publicamos, cualquier cosa. Como ven ustedes, estas son las zonas en amarillo, son las zonas donde vivía principalmente la población armenia, en todo lo que se llama Anatolia Oriental. Por acá, ahora sí, perfecto. Por acá, Adana era de donde vino uno de mis abuelos, Marash estaba un poquitito al norte, y tuvieron que escaparse. ¿Ven? Aquí está Alepo, hoy Siria, Dersor, este desierto. Algunos lograban llegar a la Armenia Oriental, que se mantenía bajo control ruso y que en 1918 pudo proclamar su independencia. Luego, en 1921, fue sovietizada, pero para muchos fue una tabla de salvación poder haber llegado a esta Armenia Oriental, y algunos directamente llegaron al Imperio Ruso o al Imperio Persa. La verdad que las imágenes valen más que 1000 palabras. No quiero dar golpes bajos, pero estas son fotos reales tomadas en ese momento. Vemos acá mujeres huyendo con sus niños en brazos, prácticamente, fíjense que no hay hombres. Morían en el desierto, niños marchando hacia el exilio y, por supuesto, muchos directamente ejecutados. Reitero, no quiero dar golpes bajos, pero estas son fotos reales de ese momento. Fíjense, esta es una portada, una nota del New York Times de octubre de 1915. Y dice, 1915, ya en ese momento el New York Times habla de 800.000 armenios destrozados, es la palabra que utiliza. ¿Qué pasó después? El fin de la guerra significó para muchos armenios la posibilidad de que esto terminara, pero no fue así. Si bien el Tratado de Sèvres le daba a Armenia una extensión que abarcaba prácticamente todo el territorio donde vivían los armenios, fíjense ustedes que de lo que iba a ser Armenia a lo que es hoy, estamos hablando de no más de un cuarto de ese territorio. El Tratado de Sèvres fue prácticamente borrado por el Tratado de Lausanne de 1923, que estableció las nuevas fronteras turcas, similares a las que conocemos hoy, y todo esto que hoy vemos en este mapa, en amarillo y en rojo, pasó a formar parte de Turquía, en el caso de Najicheván, parte de Azerbaiyán. Antes de ir a esta placa, voy a volver un segundito para atrás. Les decía entonces el tema de que el genocidio no se limitó al año 1915, sino que abarcó también hasta los años 22, 23, y eso hace cómplice
a el nuevo gobierno turco, el gobierno de Kemal Atatürk, la República Turca que se va consolidando en el poder, que libra la guerra de independencia, pero que en los años 20, 21 fue cómplice de alguna manera de las últimas matanzas que se dieron, por ejemplo en Marash, por ejemplo en Esmirna, donde nuevamente decenas de miles de armenios perdieron la vida o fueron obligados al exilio. Y acá vamos a un punto, esta tercera premisa que quiero compartir con ustedes, es la corresponsabilidad de alguna manera de las potencias coloniales europeas presentes en la región, particularmente Francia e Inglaterra, por su cooperación de parte del Imperio Otomano, y Alemania por su patrocinio del Estado turco, que fue claramente contribuyente a la falta de prevención e impunidad de las atrocidades cometidas por el panturquismo. A ver, como les decía, la inmediata posguerra fue un momento clave para que el genocidio quedara impune. Los franceses y los ingleses se fueron retirando, pactaron de alguna manera con Kemal Atatürk a cambio de lo que decíamos antes, ¿no? La salida de Turquía de Europa, pero por otro lado la posibilidad de que los turcos, el gobierno turco y el panturquismo se afirmara en el sector oriental. Solamente Rusia fue en ese sentido un freno al expansionismo turco, y por otro lado Irán, los persas, luego Irán. Quiero ir rápidamente al menos a mencionar estos factores geopolíticos que decimos en esta placa que fueron contribuyentes al genocidio armenio. Decimos que hubo factores tanto intrínsecos como extrínsecos que contribuyen a explicar el genocidio del pueblo armenio. Y entre los segundos vamos a destacar las luchas imperialistas y la puesta en práctica de teorías geopolíticas supremacistas. Factores intrínsecos, acá tomando a Adolfo Kutuzyan, que seguramente muchos de ustedes conocen, es un geopolítico argentino de origen armenio, que ha estudiado muy bien esto. Él escribió Contexto geopolítico y estratégico del genocidio armenio en 2015. Por un lado, me permito hacer una síntesis, encontramos factores predominantemente intrínsecos como ese racismo panturquista versus las ansias de libertad, de progreso y de sostenimiento del cristianismo de la nación armenia. Hay que entender que para los armenios el cristianismo es parte de su identidad nacional. Es muy fuerte entender eso porque lo hace, como decía, parte de su esencia, ¿sí? Así como el idioma. Por un lado eso, pero quiero concentrarme sobre todo en los factores extrínsecos. Las luchas, o voy a empezar por las teorías geopolíticas, puestas en la práctica en los albores del siglo XX. Recuerden ustedes que estamos hablando de un momento de la historia donde la geopolítica está en boga. Por un lado se contrapone, por un lado la escuela inglesa, digamos, y por otro lado la escuela alemana, ¿no? Recuerden Mackinder, que en esa conferencia de 1904 señala la existencia a lo largo de los últimos siglos de un Heartland, un corazón de la Tierra, situado básicamente en Rusia. Y decía, quien domine este corazón del mundo tendrá el dominio de la isla mundial, Eurasia, y quien domine la isla mundial dominará el mundo. A tal efecto, Rusia ha buscado siempre salir a los mares cálidos para completar su dominio, y las potencias marítimas, Inglaterra, han buscado limitar o impedir esa salida a través del dominio del creciente interior del Heartland, es decir, los mares y estrechos y costas que rodean a Rusia. Por supuesto, todo este territorio del que estamos hablando forma parte de ese anillo de contención que querían controlar las potencias occidentales. Paralelamente, señalaba Mackinder, Inglaterra debe impedir siempre la alianza de Alemania con Rusia, pues este poder combinado sería difícil de batir. Por otra parte, Alemania, sabiendo que el dominio británico se basaba en el control de la ruta marítima
a la India, que pasa por Gibraltar, Malta, el Canal de Suez, el Estrecho de Bab, el Mandeb, el Golfo Pérsico, etc., durante 20 años aproximadamente, entre 1898 y 1918, buscó dominar una ruta terrestre alternativa que permitiera llegar al Golfo Pérsico y posteriormente a la India. Esa ruta estaba centrada en el ferrocarril Berlín-Constantinopla-Bagdad, ¿sí? Pasando por todas las ciudades armenias que le nombré antes, Adana, Ain Tab y otras ciudades como Urfa, Mardin y Mosul. Con lo cual ven que el territorio de Anatolia Oriental se convirtió en un lugar de intersección entre teorías geopolíticas en pugna que se pusieron en práctica en ese momento. ¿Y cuál fue, de alguna manera, lo que terminó perjudicando a los armenios? Fue, por un lado, durante el momento de la guerra, ese respaldo alemán al gobierno turco, el gobierno de los jóvenes turcos, que le dejó hacer. Tengo por ahí la cita de lo que fue la declaración en 2016 de Alemania pidiendo perdón a los armenios por su corresponsabilidad en el genocidio. No directa, pero sí en cuanto a dejar hacer al gobierno turco. Y por otro lado, terminada la guerra, esa prescindencia de las potencias occidentales, particularmente Francia e Inglaterra, un Estados Unidos que post-Wilson no se involucra en la situación de los armenios, que le permite a Turquía hacer un borrón y cuenta nueva. Le permite quemar a Ataturk, sí dejar que sucedan una corte marcial que condenó a los jerarcas turcos, pero que no reivindicó al pueblo armenio, no reparó las consecuencias del genocidio. Y a partir de ahí, y esto para tratar de no extenderme demasiado, voy acortando, hizo que no se exigiera el reconocimiento del genocidio armenio, ¿sí? Como sí sucedió de alguna manera con Alemania y el Holocausto con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial. Para no dejar el otro cabo suelto, las luchas antiimperialistas, como decíamos antes, de alguna manera ya lo dijimos, estos conflictos que se remontan a la guerra franco-prusiana, a la Primera Guerra Mundial, a esta lucha a escala planetaria por dominar países, ampliar mercados y ocupar posiciones estratégicas, luego se asociaron otras potencias, como Rusia, Italia, Estados Unidos y Japón, quienes pretendían alcanzar una ampliación de sus dominios a costa de los más débiles. Todo esto, esta gigantesca lucha a nivel mundial, hay imperios que aceleran su caída, su decadencia, y van perdiendo posiciones frente a los más fuertes. Tal es el caso no solamente de Turquía, sino piensen en España, piensen en China, pero particularmente en el caso de Turquía. Esta última va perdiendo posiciones en su flanco oeste, los Balcanes, y el Mediterráneo, empujada por la presión de las potencias europeas. Y esto hace que el Imperio Otomano empiece a mirar cada vez más hacia el este, dada su escasa posibilidad de supervivencia en Europa. Por eso es que hablamos en esta placa que de alguna manera el Estado turco fue, decíamos en la anterior, fue empujado a buscar su espacio vital, ¿sí?, hacia el este. Un espacio vital, como les decía antes, no solamente en términos territoriales, sino en términos étnicos. ¿Qué pasó después? Entramos en un periodo de silencio, podríamos decirlo de alguna manera, donde durante aproximadamente 50 años la lucha del pueblo armenio no tuvo ningún tipo de reconocimiento oficial. Este es un mapa que habla de los países que han reconocido el genocidio. Es un mapa de fines de 2019, pero que ya lo da Estados Unidos como reconociéndolo por lo que fue el reconocimiento del Senado y la Cámara de los Representantes en 2019, bueno, el Senado en 2019 y la Cámara de los Representantes también a fines de 2019 y 2020.
Fíjense que estamos hablando de 30 países aproximadamente. Pero esto recién comienza a darse a partir de 1965. El primer país que reconoce oficialmente el genocidio armenio es Uruguay, nuestra querida República Oriental del Uruguay. Y a partir de ahí, por también un factor importante que fue el cambio de visión que tuvo la Unión Soviética respecto de la cuestión del genocidio armenio. Hay los años del estalinismo y los acuerdos que tenía de equilibrio de poder con Turquía la intención de sovietizar a las repúblicas que formaban parte de la Unión Soviética hacía que no hubiera un reconocimiento oficial y permitirle a los armenios reivindicar el genocidio armenio. Justamente en ese año 65, finalmente, ya en un momento de mayor distensión dentro de la Unión Soviética, se permite la construcción del memorial del genocidio armenio. Ahora vamos a ver una foto. Y hay algunos cambios en la nomenclatura, cambios en los monumentos que le permiten a la República Socialista Soviética de Armenia promover el reconocimiento del genocidio. También en otros países, en los países europeos, en América Latina, se va dando este reconocimiento. Particularmente quiero señalar el caso de la Argentina, porque es hoy, hasta hoy, el único país del mundo que los 3 poderes del Estado han reconocido el genocidio armenio. Declaración presidencial de Alfonsín en 1985, una ley del Congreso Nacional en 2007 que fue promulgada por el presidente Kirchner, un fallo judicial unos años después que emite una sentencia declarativa reconociendo que hubo un genocidio, nos hacen un país en ese sentido que claramente ha tomado posición, más allá de mantener relaciones políticas, diplomáticas, económicas con Turquía. La verdad que si uno ve este mapa, si lo retienen visualmente, van a ver que tiene una cierta semejanza con este otro mapa que marca los países donde hay una mayor diáspora armenia. ¿Sí? Los países donde más armenios, descendientes de armenios hoy por hoy existen, son los Estados Unidos y Rusia. ¿Sí? Pero fíjense ustedes que en el segundo pelotón ya aparece Argentina, aparece Francia y luego otros países de América Latina y de Europa. Es lógico que esta placa tenga que ver con la anterior, ¿sí? Que marcaba los países que han reconocido el genocidio. ¿Por qué? Porque los turcos dicen que el reconocimiento del genocidio es más una obra de la diáspora que del propio Estado armenio. Y lo dicen en un sentido negativo, como decir, la diáspora es la que alimenta esta idea de que hubo un genocidio y no permite la normalización de las relaciones entre Armenia y Turquía. La verdad que la diáspora realmente lo alimenta porque es la que tiene esa, yo diría, esa misión nacional de mantener, y por muchos años lo tuvo que hacer porque el propio Armenia no podía hacerlo, de mantener en alto la bandera del reconocimiento del genocidio. Y por eso es que vemos esta cierta equivalencia entre países que han reconocido el genocidio y países donde vemos a la diáspora armenia. Este es el monumento de Diz de Ganaper. 2 o 3 comentarios finales respecto del reconocimiento del genocidio, un poco para llevarlo a las relaciones internacionales de la actualidad. En la última premisa decíamos que la falta de reconocimiento del Estado turco moderno, apañada por buena parte de las potencias hasta hoy, alimenta el negacionismo y cierta continuidad histórica de los objetivos geopolíticos panturquistas de hace un siglo, dejando latente el riesgo de sucesivos episodios de limpieza étnica. Esto es relevante porque, de alguna manera, el no reconocimiento, más aún el negacionismo, está prohibido, es un delito en Turquía decir que hubo un genocidio armenio, es un delito. Tiene que ver con cierta continuidad de objetivos históricos del panturquismo que se mantuvieron a lo largo de la República de Turquía y que se hicieron aún más claros con el gobierno de Erdogan.
que es un gobierno formalmente democrático, pero con fuertes trazos autoritarios, que aún hoy tiene serias acusaciones de violación de los derechos humanos, particularmente de minorías como la kurda, por ejemplo. En ese sentido, este negacionismo es un dilema. ¿Por qué Turquía mantiene la posición negacionista? Bueno, hay muchas explicaciones, pero quiero citar un autor turco, propiamente dicho, que dice, el autor es Taner Akam, que en 2010 escribió un artículo donde mencionó una serie de factores. Primero dice, porque Turquía tiene temor por las posibles repercusiones en términos de compensaciones territoriales y de propiedad. Lo de las compensaciones territoriales probablemente sea algo que depende más de acuerdos políticos bendecidos por grandes potencias, y si bien es una histórica reivindicación armenia, no parecería el asunto que más les preocupa, pero sí el tema de la compensación financiera, al menos, porque hay realmente, en todo lo relacionado con las propiedades que tenían los armenios en particular y la iglesia armenia, hay demandas persistentes. Pero dice, más allá de eso, hay un factor moral. Dice, algunos miembros del Comité de Unión y Progreso, escapando de los juicios realizados por el Tribunal Militar de Constantinopla, lograron incorporarse al movimiento nacionalista turco de Mustafa Kemal, incluso convirtiéndose en figuras centrales del gobierno de la naciente república. Otros fueron ensalzados posteriormente, hasta se les hicieron monumentos a algunos de los principales jerarcas del genocidio. Y finalmente, dice, hay hasta un factor psicosocial que agrava la posibilidad de un reconocimiento por parte de Ankara. En general, la sociedad turca es renuente a considerar su pasado. Ejemplo de esto sigue siendo la cuestión kurda, el tratamiento de los derechos humanos y el papel de los militares en Turquía. Entonces, hay estas cuestiones interesantes, porque no es simplemente una cuestión de hard power, podríamos decir, también de soft power que impiden ese reconocimiento. Ha habido algunos casos extraños de no reconocimiento. Todos han hablado estos días del caso de los Estados Unidos, que por fin ha reconocido el genocidio del presidente Biden. Hay casos como el de Israel, por ejemplo, que no son difíciles de entender, pero que tienen que ver con consideraciones geopolíticas, por un lado, de sus relaciones, de su cooperación económica y militar con Turquía y sobre todo con Azerbaiyán, y incluso un cierto argumento en cuanto a preservar una cierta primacía del holocausto judío, que por supuesto muchos judíos no comparten en nada. Estamos hablando de aquí actitudes del Estado de Israel principalmente. En definitiva, para cerrar, quiero citar a una periodista turca, una periodista muy reconocida en Turquía, que se refirió hace poco tiempo a la guerra de 2020, a la guerra entre Armenia y Azerbaiyán por el territorio de Nagorno-Karabaj, o como nosotros lo llamamos, Artsaj. Decía la periodista Usal Bulut hace pocas semanas, refiriéndose al conflicto de Artsaj, era mi deber ético cubrir la guerra tan objetivamente como podía, tanto como periodista como ser humano. Azerbaiyán y Turquía juntas atacaron a Artsaj el 27 de septiembre mientras la gente estaba durmiendo. Bombardeos generalizados sobre Artsaj por 44 días mataron a miles de personas, destruyeron asentamientos civiles, hospitales, iglesias y centros culturales, entre otros blancos no militares. Mirando, dando testimonio de las brutalidades, sentí que los turcos estaban repitiendo el genocidio. Se llama Usay Bulut. En definitiva, y para concluir, el problema es ese. Un genocidio que no se reconoce
es un genocidio que de alguna manera continúa. Los dejo con esta imagen del memorial del Gizeganapert, que significa colina, colina de las golondrinas, y bueno, y esta reflexión que quería compartir con ustedes, de que un genocidio que se niega es un genocidio que continúa. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos. La verdad que fue una exposición por demás interesante, no solo por el recorrido teórico, sino por el recorrido histórico. Creo que ha sido muy clara. Quizás lo único que me gustaría pedirte ahora es si se puede dejar de compartir pantalla, si te vemos a vos específicamente, pero después decirle a todos y a todas quienes están hoy, tanto en Facebook como en el Zoom, que pueden enviar sus preguntas, digamos, para hacerle a Leo, pero para empezar yo tengo una pregunta para hacerte y llevarte un poco más al ámbito, quizás a esto último que hablabas de las relaciones internacionales, y particularmente a esto que traías de Biden, en términos de, bueno, una ruptura muy fuerte en tanto el Ejecutivo de los Estados Unidos por primera vez llama a las atrocidades cometidas por el Imperio Otomano como genocidio, ¿no? Que como bien vos marcaste, eso ya había ocurrido en el ámbito legislativo, pero Trump le había dado un poco la espalda y no había ocurrido nunca en el ámbito ejecutivo, ¿no? Y en ese sentido, y preguntarte a vos, ¿cómo lo analizabas en términos de, bueno, qué tipo de impacto, qué capacidad de poder dominó podría llegar a tener el hecho de que los Estados Unidos reconozcan como genocidio a lo que efectivamente fue un genocidio, y si esto podía tener algún tipo de impacto en otros estados del mundo? Y bueno, vos cómo lo analizabas en esa línea, ¿no? Sí, sí, es algo que tenía pendiente comentar, ¿no? Porque justamente se ha hablado mucho. A ver, es un reconocimiento simbólico, en principio, ¿ok? Tanto como, por ejemplo, fue el del Vaticano, ¿sí? Primero en el año 2000 por parte del Papa Juan Pablo II y luego más enfáticamente por Francisco en estos últimos años. Particularmente en el caso de Estados Unidos, creo que tiene que ver con un momento, primero, la agenda interna de los Estados Unidos. Como decíamos recién, Estados Unidos es donde vive la mayor cantidad de descendientes de armenios que viven en la diáspora, junto con Rusia. Así que era un tema de agenda interna. Y como bien decías, ya había habido pronunciamientos del Congreso. Pero segundo, tiene que ver con un momento de deterioro de las relaciones norteamericano-turcas. Turquía, esta deriva autoritaria, esta intención de Erdogan de convertir a Turquía en una potencia regional, es tolerada hasta cierto punto. Y acá creo que Rusia también tiene esa visión. Es decir, la cuestión de Nagorno-Karabaj, por ejemplo, le permitió a Turquía y a su aliado Azerbaiyán recuperar lo que ellos consideran parte de su territorio, pero en cuanto se percibió que había una posibilidad de que esto ingresara en las fronteras de lo que es hoy la República de Armenia, hubo un punto final, de alguna manera, ¿no? Se habla de que Putin habló de una línea roja, de que se había cruzado una línea roja, particularmente con lo que fue la caída de un helicóptero ruso que estaba sobre territorio armenio. Me parece que también en el caso de Estados Unidos hay algunas actitudes de Turquía que invitan a una política de contención. ¿Está? En el corto plazo probablemente no lo logren, al contrario, Turquía puede buscar un reacercamiento a Rusia, hay un renovado interés en las relaciones con China, entre Turquía y China. El canciller chino estuvo en marzo en la zona, visitó 6 países, incluyendo Turquía. Habrá que ver cómo se alinea, ¿no? No lo sé qué va a pasar. De alguna manera creo que Turquía corre el riesgo de pasarse de la raya, de cruzar un punto crítico
donde este expansionismo, que no se ve solamente acá, recuerden los episodios en Libia hace un par de años, la actitud en Chipre, pueden llevarlo el doble juego que a veces tiene en la cuestión de la guerra en Siria, bueno, puede llevarlo a que reciba algún tipo de contención por parte de Estados Unidos. Dicho esto, perdóname, aunque exceda un poco tu pregunta, yo también creo que no va a haber un cambio radical en Turquía si no viene de adentro, si no hay una especie de revolución democrática en Turquía que lo lleve a rever muchas posiciones históricas. Un poco, otra de las preguntas que tenía pensadas iban sobre esa línea, digamos. La semana pasada el embajador de Turquía publicó una carta, ¿no? Hablando sobre todo sobre el rol de la diáspora, esto que vos mencionabas, ¿no? Como decía algo así como, bueno, el gobierno de Armenia está como cooptado por la diáspora, como si la causa de la diáspora no fuera en definitiva una causa del Estado armenio y del gobierno, ¿no? También. Y el embajador armenio dijo algo así como, me la anoté por acá la frase, decía algo así como que Turquía va a reconocer el genocidio armenio, el único interrogante ya no era cuándo, sino no es si lo va a reconocer, sino cuándo. Claro, que como que no tiene otra alternativa, ¿no? Y más allá de los términos como si se quiere más humanísticos o morales, mi pregunta era, bueno, si tomáramos esto como cierto, ¿no? ¿Qué tipo de estrategia política estrategia política en términos de, bueno, qué cosas podemos establecer para poder generar algún tipo de reconocimiento del propio Estado turco del genocidio? Y en ese sentido, ¿qué tipo de estrategias se podrían establecer en términos de el adentro hacia el afuera, ¿no? Porque la presión internacional puede cumplir un rol hasta cierto punto, pero cómo articulamos con la sociedad civil turca y cómo articulamos desde adentro en un Estado como el turco, ¿no? que tiene características, como bien vos mencionabas, de tinte más autoritario, por lo menos en el presente. Sí. Bueno, obviamente que no hay una estrategia definida y es un tema, primero, de que hay que sacarlo de las coyunturas particulares, ¿no? Una cosa es lo que podía ser el reconocimiento del genocidio en el contexto de la Guerra Fría, otra cosa es hace unos años cuando estaba muy fuerte la alianza, no se olviden que Turquía es parte de la OTAN y entonces había una alianza muy fuerte con Estados Unidos. Otra cosa es en el contexto de una guerra como fue la de Nagorno-Karabaj el año pasado. Por eso tiene que ser una estrategia a largo plazo, que de alguna manera se viene dando. Fíjense ustedes que en 1965 ningún país había reconocido el genocidio armenio. En 2015, cuando fue el centenario, 23 países. Hoy son 30. Y si contamos algunos pronunciamientos legislativos no ejecutivos, 32. Y hay países de una mayor envergadura que los que había hasta hace unos 10 o 15 años. Entonces, digamos, hay la presión internacional es un elemento importante para tener en cuenta. Y lo otro, como decíamos, sí, tiene que ver con un cambio interno en Turquía. Hoy hay medios, hay periodistas, hay intelectuales, hay políticos turcos que llaman a una revisión histórica. Hoy no son poder, no tienen la mayoría de poder. Es más, algunos corren el riesgo de ir presos por esas expresiones. Pero escuchamos cosas que no escuchábamos hace 10 años, hace 20 años. ¿Está? Entonces, cada uno desde su rol. Cada uno desde su rol, lo que trata de hacer. Nosotros, digamos, en Yara, como vos dijiste, yo formo parte del Foro de Instituciones Armenias de la República Argentina, estamos haciendo una campaña por la liberación de presos de guerra, de prisioneros de guerra, armenios que aún están en poder de Azerbaiyán. Y es un poquito así, pero estamos hablando de más de 100 personas, en la mayoría jóvenes, de 20, 22 años, que han quedado prisioneros de guerra. Entonces, en la medida que sigamos con esas campañas, que insistamos, que no nos cansemos, que no nos dejemos derrotar por derrotas como la de la guerra del año pasado, bueno, se va a repetir esa frase que utilizamos los armenios, ¿no? Creyeron que nos enterraban y no se dieron cuenta que éramos semillas y que volvemos a crecer y volvemos a florecer y nos cuesta,
porque sinceramente el año pasado sufrimos mucho, hay miles de muertos nuevamente, pero hay que levantarse y seguir. Si ustedes recuerdan al principio de la exposición, las veces que Armenia ha estado subyugada por otros pueblos es realmente incontable. Y uno ahí toma conciencia de lo que es la dimensión histórica de un pueblo. Nosotros, yo como argentino, somos un pueblo joven, muy joven, comparado con estas naciones que han vivido miles de años. Así que nada, volviendo al presente, la estrategia es esa, es utilizar todos los recursos que tenemos a mano. Reitero, la diáspora efectivamente tiene un rol que cumplir y abogar por que estos movimientos que se van dando en Turquía lleven a una democratización de su política y a una revisión histórica. Lo ha hecho Alemania, una de las principales potencias del mundo. Lo ha hecho Japón en buena medida. ¿Por qué no lo va a hacer Turquía un día? Entonces, como dice el embajador, como armenio soy optimista por naturaleza. Lo dice en ese artículo que vos citabas. Es una gran frase para ir cerrando. No sé si hay alguna, sí. si hay alguna pregunta del público para hacer, o algún comentario incluso, ¿no? A mí me gustaría, Sí, no sé si tengo conexión todavía estable con internet. Primero, obviamente, agradecer y felicitar a Leonardo por el excelente tramado, no solo histórico, sino del contexto geopolítico y la cuestión de la cuestión armenia desde el lado de las relaciones internacionales, ¿no? Y de cómo entender que desde nuestra disciplina se pueden abordar estos temas que también son súper dolorosos, y agradezco también, sé que todo lo que te ha costado, porque todo esto remueve sensaciones, emociones, sentimientos. Una pregunta que no me quedó claro, Israel todavía no lo reconoció, eso es lo que vos dijiste, o sea, porque lo escuché y dije, no puede ser, o sea, es así, Israel no reconoció, o sea, justamente una de las etapas que vimos claramente es la negación y el no reconocimiento, y creo que vos empezaste tu charla diciendo esto, acá uno tiene que ser objetivo, pero el objetivo, o sea, uno ser objetivo frente a la historia de los hechos, pero si uno niega, no está siendo objetivo, está negando los hechos ocurridos. Sí, y como bien entendimos que el genocidio y el crimen internacional de genocidio no implica la matanza sistemática de mucha gente, es la intención y una matanza sistemática por nacionalidad, etnia, religión, por lo menos lo que dice en la convención. No tienen que ser 1.800.000, 300.000, o sea, ya con solo que haya una intención y un muerto, ya se puede juzgar en la Corte Penal Internacional. Entonces, que hayas mostrado ese mapa, que vi que África está como vacía, como que no existe, como que no existiera África. No se enteraron. Por eso, no, o sea, entiendo que por ahí no está dentro de su política exterior, o por ahí no es, o que quizás, como vos decís, la diáspora armenia es la que impulsa, digamos, estas declaraciones, pero me pareció tan evidente y tan desgarrador también ver que tan pocos países, y que son obviamente los países que tienen diáspora, o sea, qué importante es este concepto de nación, ¿no? Esta nación que nosotros lo tenemos tan involucrados con el Estado-nación westfaliano, pero hablar de Armenia es como hablar de los judíos, es hablar de la nación, hablar de ese sentimiento de pertenencia por cultura, por tradiciones, por lenguaje, por compartir en historia y tener una visión de futuro juntos. Y eso es, y me encantaría leer el libro que vos dijiste de genocidio cultural, o del genocidio de todo lo que es, porque sabes todo lo que le voy a pasar las lo que es el tema de la protección de los bienes culturales y de la protección de la identidad. Entonces, este genocidio de la identidad y la frase que más me significó es que el genocidio que no se reconoce sigue siendo genocidio. Y es una herida que sigue abierta. ¿Sí? Y es una lucha que sigue abierta. ¿Sí? Y nada, y realmente
me parece fantástico lo que aclaraste de la Argentina, de que somos el país que los tres poderes hayamos no solo abrazado la causa de la diáspora, sino reconocido los hechos. O sea, no es solo ser de la pro causa o no causa, sino es ver los hechos y estar dentro de lo que es el marco histórico. Así que me parece muy interesante, y es más, nosotros dentro del CEPI, como sabés, este año abrimos un área que es de prevención de genocidio y crímenes atroces, que lo está liderando la profesora Musante Grau, y hay mucha gente que se está involucrando en estos temas, y nos encantaría poder tener una línea de investigación sobre esto, porque si estamos hablando de que un genocidio que no se reconoce sigue siendo genocidio, es un genocidio que todavía sigue existiendo. Como muchos dicen, el genocidio silencioso de los cristianos en muchos lugares del mundo, ¿no? Que también es un genocidio del siglo XXI que está ahora ocurriendo en muchas partes del mundo. Así que no solo te agradezco por la profundidad, por la claridad, por favor, sino por haber dado las condiciones para que podamos de esto poder, como vos decís, florecer más semillas, ¿no? Y verlo desde otras dimensiones. Que no sea algo del pasado, sino que es que es del presente. Exactamente, o sea, que nos trasciende como identidad también, no solo por la diáspora que tenemos presente en Argentina, sino porque el genocidio sigue existiendo. Y cualquier intento de aniquilamiento sistemático de un grupo por nacionalidad va a seguir siendo genocidio, y pueden seguir siendo. Eso es lo grave. Sí, si me permitís, para complementar lo que vos decías, claro. ¿Por qué es tan presente? Porque en el caso de Turquía, no solamente es un genocidio, un negacionismo de apatía, sino que es proactivo. Sale una declaración de alguna entidad armenia en un lugar, tenés la respuesta o de Turquía o de Azerbaiyán. Todo lo que hace la propaganda, nosotros lo vivimos en Argentina permanentemente, desde las novelas turcas hasta el auspicio de la camiseta de un club grande, hasta lo que tiene que ver no solamente aquí, en España, Azerbaiyán, Land of Fire, ellos se promocionan como la tierra del fuego, en clubes de primera. Toda esa propaganda, en términos técnicos de la palabra, apunta a contrarrestar los viajes pagados a periodistas. La prohibición de ingresar a Azerbaiyán de aquellos que hayan estado en la Artsaj o Nagorno-Karabaj, Armenia. Listas negras para los que hayan hablado. La bolilla negra para un diplomático designado en una embajada en Turquía si en algún momento se pronunció a favor del genocidio armenio. Estoy hablando con conocimiento de causa. Es proactivo este no reconocimiento. Así que la distribución de texto histórico en las facultades y parte de la embajada turca en la Argentina. ¿Es verdad? También, sí, por supuesto, Marcelo, un gran amigo. Entonces, digamos, es permanente. Si nosotros bajamos los brazos, este genocidio va a no digo olvidarse, pero va a quedar como quieren los turcos. Hubo masacres, cruzadas, el contexto de la guerra, y se acabó. Y eso da pie para que estos hechos puedan repetirse. Creo que había alguien que quería decir algo por lo que vi en el chat. Sí. Y después tengo una pregunta que me le hicieron varias personas por privado respecto a la situación del Partido Democrático de los Pueblos en Turquía, que es la tercera fuerza política que reconoce el genocidio armenio, sí. Y que uno de los parlamentarios del partido, Garo Paylan, también pidió a la Asamblea Nacional para el reconocimiento del genocidio armenio. Bueno, básicamente, ¿qué opinabas vos sobre eso? Si nos podías dar una reflexión. Y después, sí, ya para ir cerrando, Nando quería decir un comentario.
Me empiezo por la reflexión para esto. Bueno, Garo Pailán es una persona que apreciamos mucho. Él estuvo aquí en Argentina hace un par de años, prepandemia. Estuvo en el Congreso Nacional, estuvo reunido con la comunidad armenia, vino con una dirigente kurda. Esa alianza entre armenios y kurdos es uno de esos puntos de inflexión históricos, porque en el momento del genocidio los kurdos fueron aliados de los turcos y también han hecho su reconocimiento de que fueron cómplices del genocidio. Pero eso cambió, gracias a Dios, y hoy armenios y kurdos juntos con otras minorías luchan por el reconocimiento de la igualdad, de los derechos humanos para todos los grupos étnicos. Así que sí, es una de esas causas que apoyamos desde la diáspora. ¿Alguien quería decir algo, me parece? Sí, ahí le damos la palabra a Nando. No te escuchamos todavía, Nando, ¿eh? Te tenés que desmutear, Nando. Ahí salí? Ahora sí. Yo seguía hablando y tampoco me escuchaban. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola. Sí, quería comentar algo de lo que estaban hablando justamente recién que hablabas, Leonardo, con Luciana, con el tema este de que es un tema presente. El otro día había leído un artículo que hablaba sobre el genocidio sin fin, algo así decía, genocidio armenio, genocidio sin fin, y con el tema justamente de Nagorno-Karabaj, la cuestión del genocidio cultural, que no se había leído, como que están tratando en la zona de Nagorno-Karabaj de destruir todo vestigio que quede de la cultura armenia, como que nunca habían existido en esa zona. Después también ahora el 12 se inauguró un parque de los trofeos militares, sí, donde dicen que hay cascos, equipos, todas cuestiones militares que sacadas de muertos armenios y que están en exposición, y además que hay muñecos de cera de soldados armenios en situaciones medio humillantes, también decía, ¿no? Sí. Y bueno, y hablando justamente de... Exacto. Y del futuro, no sé, también dicen que se había viralizado un video en el 2018 de unos niños en jardín de infantes que le preguntaban quién es el enemigo, y el enemigo es Armenia, decían todos, ¿no es cierto? Entonces, no sé, esto me hace pensar una cuestión. El otro día estábamos hablando sobre Ruanda y lo que está pasando en Etiopía, estas cuestiones que a veces uno cuando habla de historia parece que las cosas son muy lejanas, pero 1915 no hace tanto, en definitiva, en lo que es la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, preocupa dónde vamos a parar en algún momento, porque, no sé, me imagino el pueblo armenio lo que debe sentir, que a niños chiquitos de jardín de infantes le estén inculcando odio, ¿no? Que es una inversión a futuro, con los vecinos que tienen ahí al lado, precisamente. Entonces, ya la atrocidad de lo que fue el genocidio, es muy preocupante que sigan existiendo estas situaciones y que pasen estas cosas, sobre todo en esa zona tan sensible, ¿no? Bueno, eso es lo que quería comentar, y no sé vos como armenio, ¿cómo ves eso, ¿no? O si ustedes sienten lo mismo, si es ida y vuelta a eso, supongo que no, pero, o sea, no decantará en un genocidio ahora, pero bueno, en el futuro nunca sabe, pero parece como que yo veía el mapa del territorio que es Armenia, y lo que va quedando, y seguimos así, ¿qué es lo que sienten ustedes, no? Armenia desaparece. A ver, primero ratifico todo lo que dijiste, hay evidencia de todo eso, de todo lo que has mencionado. Lamentablemente he visto fotos, esos maniquíes son realmente, le ponen a uno la piel de gallina y le dan mucha bronca. Imagínate. Si es mutuo, decís. Y yo no puedo descartar que las familias que han perdido hoy, hubo alrededor de 4.000 muertos, la mayoría del lado armenio. Y estamos hablando, cuando uno ve las placas y ve que son realmente chicos que nacieron en el año 90, 91 y que se murieron el año pasado, realmente es muy difícil sobrellevar eso, ¿no? Históricamente, los armenios en general convivieron con los turcos, siglos convivieron. Sí, los convivieron. Si uno ve la película, La Promesa, ahí se ve al principio cómo eran comerciantes, bueno, en la otra del corte también,
Pero más allá de esas ficciones, digamos, mis abuelos vivían ahí, habían nacido bajo dominio turco y nada, se habían desarrollado de esa manera, ¿no? Ahora, por otro lado, en estos últimos tiempos yo creo que este conflicto en particular ha exacerbado nuevamente ciertos antagonismos, y eso es lo más grave. Pero por eso, para mí, de alguna manera, ahí la dirigencia es fundamental. No quiero hacer comparaciones, analogías por ahí muy tiradas a los pelos, pero piensen en lo que es la historia argentina reciente y cómo nosotros hemos superado estos rencores vecinales que teníamos con nuestros países hermanos, limítrofes, pero vino de alguna manera porque las dirigencias entendieron que eso nos terminaba perjudicando a todos y llegaron a acuerdos que se va transmitiendo a la sociedad. Bueno, por eso para mí, en ese sentido, las dirigencias turcas, sobre todo, por supuesto también la armenia, tienen un trabajo importante por delante para superar esos hechos, para establecer frontera definitiva, para que se reconozca el genocidio y plantear de aquí en adelante cómo seguimos. Armenia, ¿qué más quisiera Armenia que tener buena relación con Turquía? Desde el punto de vista económico, pensémonos. La frontera turco-armenia está cerrada desde 1993, pero la cerró Turquía, no la cerró Armenia, por el conflicto en ese momento de Nagorno-Karabaj. Y para Armenia no tiene vinculación con el exterior, salvo por Georgia, que hace sus negocios también, aprovechando eso, e Irán. Irán es un aliado realmente relevante, y por supuesto por aire con Rusia, pero no hay frontera terrestre entre Armenia y Rusia. Ahí en el norte hay una parte que es de Georgia. Entonces, digamos, desde la parte armenia, lo que quiere es, digamos, como Estado, es dejar atrás este conflicto, llegar a un acuerdo y avanzar. Obviamente no puedo decir que el pueblo armenio no está dolido y que hay encono. Pero bueno, confiamos en que Dios nos ayude a superar. Leonardo, quería darle la palabra a una colega que es, creo que es también colega de Laura Mazón, que es también del Ministerio de Defensa, es Dylan Bozgan. Hola, Dylan, ¿cómo estás? Ella quería hacer un comentario, no sé si estás por ahí. Espera que te busco y ahí está, espera, ahora te pongo para que vos puedas desmutearte. Ahí está. De vuelta, a ver. Ahora sí. Ahora sí te escuchamos. Presentate primero porque no te conocemos, pero queríamos darte la palabra, que querías hacer un comentario o una pregunta para Leo. Yo soy Dylan Bozgan, estoy doctorando en Antropología Social en la UNSAM, ahora en Argentina. Soy ciudadana turca, pero soy kurda. Y muchas gracias por su presentación, realmente me gustó mucho, y estábamos hablando también con Laura, que lo comentaba, que en la historia oficial de Turquía nunca se entera de esa información, son solamente los lugares que como críticos desde la intelectualidad o desde el ámbito revolucionario, lo llamamos, que podemos realmente enterar con la memoria verdadera, digamos, de alguna manera, que se va transmitiendo también dentro de Turquía. Igualmente hice ya la pregunta sobre el pueblo, el Partido de los Pueblos Democráticos de Turquía, porque el 2019 incluso Garo Paylan estuvo en Argentina, en el Senado de Argentina, hicieron una charla con otra parlamentaria kurda en el Senado como oficialmente. Bueno, como usted dijo también, que yo solamente quería comentar si usted quiere hablar sobre la diferencia también, ¿no? La Armenia Oriental y Armenia Occidental. Y también como que me parece muy interesante, que es un tema que trabajo yo también, esa parte, porque en el Imperio Otomano, incluso durante la época de la República Turca, que tienen también una continuidad, no es que como que totalmente cambiaron, sino como que mismo los jóvenes turcos fueron los fundadores de la República de Turquía, ¿no? Y me parece muy interesante que esa misma región
que los turcos lo llaman Turquía, armenios Armenia y los kurdos Kurdistán. Entonces como que en la misma región es ¿no? Muy interesante, digo, como que no, por supuesto, como históricamente era como un imperio hasta como siglo XIX más multiétnico, digamos, como que tampoco era un estado-nación moderna que realmente podía llegar a estas tierras para poder realmente dominar, digamos, la dominación que entendemos ahora actualmente y mucho tiempo. De hecho, yo soy de Bingöl, que es una de las ciudades más importantes de los armenios históricamente. Nuestro pueblo era un pueblo armenio, también quería decir estas cosas que como que todavía hay una memoria dentro del pueblo más oculto, digamos, de la presencia armenia en la región, todo lo que pasó sobre el genocidio. Bueno, solamente quería hacer estos comentarios, que muchas gracias que lleve hasta este punto la memoria y la historia más cerca a la verdad, digamos. Gracias, Dylan, gracias, muchas gracias por tus palabras. La verdad que comentás una cantidad de cosas que da para varias líneas de comentario, de trabajo. Vamos a tener que hacer otro conversatorio, Luciana, con estos temas. Agendamos, Bueno, perfecto, con gusto. Solo para hacer una especie de síntesis, un comentario, esto que vos decís de la Armenia Oriental y de la Armenia Occidental, o de lo que es hoy la República de Armenia y lo que es la Armenia histórica, también genera problemáticas, también es diferente, y también es un aprendizaje para los armenios, y sobre todo a partir del año 91, después que Armenia se independiza de la Unión Soviética. No ha sido del todo fácil. No ha sido fácil. Desde cuestiones culturales, hoy se habla del idioma armenio occidental y del idioma armenio oriental, porque ha habido cambios en la pronunciación, en las letras que se utilizan y demás. Yo he estado en Armenia y a veces te llama la atención y hasta un poquito de entrada te molesta hasta que entendés. Dices, bueno, sos armenio, vos sos argentino. Sí, por ahí, y cuando empiezan a ver, nosotros fomentamos mucho el viaje de estudios de los chicos de las escuelas armenias a Armenia. Y un poco con un doble sentido. Primero, para que ellos conozcan, y debo decir que es realmente muy lindo ver cómo chicos que no son descendientes de armenios, pero que han ido a escuelas armenias por diferentes cuestiones, vuelven pero armenizados, en el sentido de entienden perfectamente la causa armenia y la defienden y aprenden a querer Armenia. Más, por supuesto, nuestros hijos, ¿no? Pero además, para que los armenios de Armenia vean que nosotros seguimos siendo armenios de alguna manera, de que mantenemos la costumbre, los ven hablar, los ven bailar, los ven, saben de la cultura y la historia de Armenia, y eso fomenta ese diálogo. Los que hoy quedaron en lo que era la Armenia occidental es otro problema muy difícil de sobrellevar. Hay una investigación reciente sobre lo que se llama algo así como los armenios ocultos. Mucha gente que se quedó, pero tuvo que esconder su armenidad, algunos manteniéndolos en sus casas, en lugares medio ocultos, otros ni siquiera eso. Que están muy temerosos. Hay un investigador argentino que vive en los Estados Unidos que hizo un viaje a Armenia en busca de esta gente y encontraba como que no querían hablar con él, tenían mucho miedo de ver su identidad. Por eso digo que son cuestiones, volvemos a antes, del presente. Esto no es un hecho histórico que venimos a hablar. Sí, por supuesto tiene esas raíces, pero sigue siendo, y vos lo sabés bien porque el pueblo kurdo también lo sufre, lo que es la discriminación por una cuestión de nacionalidad. A veces, reitero, no tenemos suficientemente, no tenemos conciencia vivencial, podemos estudiar este tema, pero vivimos en un barrio del mundo que ese problema no lo tiene, por lo menos en esa medida, más allá de que alguien comentaba recién, de que en el caso de Paraguay, lo vi en un chat, por la guerra del Chaco, queda una enemistad. Es probable, no conozco tanto eso, pero yo siento como argentino que hemos superado determinadas antinomias
que la verdad no tenían fundamento respecto de algunos países vecinos. Y no tenemos esta conciencia que sí tienen, lamentablemente, los armenios, tanto los de Armenia Oriental, por lo que tienen que vivir frente a Azerbaiyán, como los de Armenia Occidental, porque tienen que vivir ocultos de lo que es ser perseguido por tu etnia, por tu nacionalidad, por tu religión, por tu cultura. Gracias, Dylan, por tu pregunta y por tus reflexiones. Ya sabemos a quién contactar, que queremos también saber un poco de tu trabajo doctoral sobre las mujeres kurdas. Nos interesaría también poder tener dentro del Centro de Estudios de Política Internacional más profundidad también en todo lo que es el Kurdistán y la problemática actual sobre las mujeres kurdas. Me parece súper interesante, tanto desde el Observatorio de Mujeres y Diversidades como del Observatorio de Asuntos Humanitarios. Así que con esto, Leo, te mandan todos besos, saludos. Laura Mazón me pidió que le pase tu celular, así que te pido permiso, se la voy a pasar porque quiero felicitarte directamente. Creí que lo tenía. Ahora te lo paso, pero quería avisarte. Sabés que el conocimiento sigue, vamos adquiriendo más herramientas de análisis. Sé que siempre contamos con vos, sabés que podés contar con el CEPI siempre, para también poder dar esto y poner en la agenda internacional también estas cuestiones, ya que llegamos a lugares internacionales, así que muy bien. Podríamos hacer algo con Silvia Perazo, que es nuestra líder de África, y poder ver por qué hay tantas cuestiones en temas de África, así que te agradezco un montón y dejo las últimas palabras a Esteban para que te salude y para que cierre la sesión, pero nosotros agradecidos y agradecidas. Está grabado esto, así que el que lo quiera ver de vuelta o el que lo quiera después pasar, va a estar grabado en la web del CEPI y en el canal de YouTube del CEPI para poder verlo, porque ya van 1 hora y 45 minutos y podríamos seguir, pero sabemos que no queremos tomarte tanto tiempo y agradecemos el apoyo de tu mujer por la logística y a tus 5 hijos que deben estar ahí tratando de no hacer ruido. Así que muchas gracias, Leo. Y Esteban. Gracias. Bueno, agradecerles a todos los participantes, pero sobre todo a Leo. Creo que hablar de Armenia por la historia y cómo nos vincula con el pueblo argentino es también un poco hablar de nosotros, la construcción de la memoria, la construcción de la necesidad de proceder ante la justicia, la memoria. Creo que son causas que nos unen como pueblos, que nos unen como estados, y que este tipo de espacios también nos ayudan a construir comunidades epistémicas que sean sensibles a estas cuestiones, incluso si no estudiamos cuestiones que tienen que ver netamente con el genocidio armenio. Así que, Leo, muchas gracias por tu sabiduría y por compartirla con todo el auditorio, y gracias a todos y a todas por hacerse este espacio un martes a esta hora. Gracias a todos. Gracias. Yenora Galien. Les voy a decir gracias en armenio. ¿Cómo es? Decí de vuelta. Yenora Galien. Estoy agradecido. Yenora Galien. Nosotros comemos la misma comida, pero tiene diferente nombre, Leo. Le quiero mandar un abrazo muy grande a nuestros colegas colombianos que están pasando por un momento muy difícil, especialmente los que están hoy. Está Linda, está Velasco, hay mucha gente de Colombia que está conectado, y les mandamos un abrazo grande y esperemos que todo lo que están viviendo en este momento, tanto en lo político como en lo social, como en lo sanitario, se mejore prontamente, más que nada sobre el tema de los derechos humanos. Así que un abrazo grande también a nuestros hermanos colombianos.